Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma, trae salvación. Por lo tanto, hoy vamos a entrar a un tema que tiene que ver precisamente con lo que hicieron los sabios de Oriente. Voy a poner un ejemplo, tal vez no sea el mejor, tal vez no sea muy práctico, pero creo que puede funcionar. Los sabios, que es la palabra correcta, sabios, eran hombres entendidos. No eran ni astrónomos, ni astrólogos, eran hombres sabios. Eran hombres que conocían, diga conmigo, la palabra. Tenían conocimiento de la palabra. Y la palabra, en principio la Torá, enseña por profecía bíblica que un niño había de nacer. Y que ese niño que iba a nacer, dice la palabra, sería el Salvador del mundo. Eso lo conocían los sabios. ¿De dónde lo conocían? Pues no lo conocían de Mateo, ni de Juan, ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Saulo o Pablo, posteriormente Pablo. No lo conocían de Filipenses, ni de Apocalipsis, porque esa parte no existía. ¿Qué existía para aquel entonces? La Torá, el libro de Moisés. De tal manera que ellos, por el conocimiento de la palabra en la Torá, en el Tanakh, ellos sabían por profecía que iban a ser un niño y que ese niño sería admirable, consejero, Dios eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Amén. Y además sabían que ese niño nacería en Belén. Toda esta historia era profética. Y ahora me hago una pregunta. ¿De dónde vienen los sabios? El texto dice, en Mateo lo vamos a ver en un momento, que venían de Oriente. Pero si usted mira hacia el Oriente, ¿dónde está el Oriente aquí? Hacia ese lado, ¿verdad? Al Oriente. Si miramos hacia el Oriente, ¿qué tan ancho es el Oriente? El Oriente es tan ancho como el universo. Entonces, cuando la Biblia nos dice que los sabios venían de Oriente, no sabemos si es Oriente, Nororiente, Suroriente u Oriente. Del Oriente, el Oriente es infinito, venían de Oriente. Pero la Biblia sí nos enseña, a través de los regalos o los presentes o la ofrenda que ellos entregaron, sí nos enseña que a través del oro, el incienso y la mirra, sí nos dice de qué países se producía ese tipo de obsequios. Entonces podemos hablar de Persia, Arabia, Egipto, toda esta zona. Ahora, estos reyes o estos sabios, mejor, al venir en busca de su rey, ellos buscaron ¿a quién? ¿Al rey? ¿De quién? ¿A quién? No. Ellos venían buscando ¿a quién? ¿A quién buscaban ellos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién era ese rey? El rey de los judíos. El rey de Israel. El rey de los judíos. Ahora yo me pregunto acá, y vamos aquí a entrar estoy haciendo un preámbulo quiero ubicarlos hacia dónde vamos hoy. Ellos venían en busca de un rey, porque proféticamente ya lo sabían. ¿Que era quién? El rey de los judíos, el rey de Israel. Amén. Me pregunto, ¿sería que unos africanos vinieron a adorar al rey de los judíos? ¿Serían mexicanos los que vinieron a adorar al rey de los judíos? ¿Serían peruanos los que vinieron a adorar al rey de los judíos? ¿Serían españoles los que vinieron a adorar al rey de los judíos? ¿Franceses, alemanes, rusos, chinos? Dígalo conmigo, quienes vinieron en busca del rey de Israel, el rey de los judíos, eran, ¿qué eran? Sabios, sí, pero ¿quiénes eran? ¿De qué nacionalidad? Del Oriente, dígalo conmigo. Miren, es que blanco lo es, gallina lo pone y no se le mira el colmillo. Eran judíos.
Escúchame. No, si yo como nacido en Colombia me identifico mejor con una persona que es de Colombia, porque si yo voy a hablar de cultura de mi país, no puedo hablar con una persona de México porque en Colombia no comemos chile, en Colombia comemos bandeja paisa, en Colombia no comemos carnitas, no, me están captando. Entonces yo me identificaría más con una persona de mi propia nación, entonces podríamos culturalmente hablar un mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Por eso cuando nosotros estamos en una iglesia multicultural, tenemos que aprender a conocer al mexicano, al colombiano, al salvadoreño, al hondureño, al guatemalteco, al argentino, al chileno. Tenemos que aprender a conocer su cultura para saber con quién tratamos. Entonces sabemos que uno es más fuerte, que uno es más noble, que el uno es más agresivo, que el uno es más obsesivo, que el uno puede ser más violento, que el otro puede ser muy educado, muy agradable. Aprendemos a conocer las culturas. Pero esto tan sencillo que estoy mencionando es que los quiero llevar a un propósito. Los que vinieron de Oriente a adorar al rey eran sin lugar a dudas judíos que venían a adorar a un rey que ellos proféticamente sabían que había de nacer, que iba a ser precisamente el rey de ellos, el rey de los judíos. ¿Están conmigo? ¿Puedo decir que hoy algo el Señor les habló a su corazón? Ven, es interesante esto. Llevamos un buen tiempo con la pastora Pili hablando sobre estos temas y vemos cómo poco a poco el Señor nos ha ido mostrando detalles básicos, sencillos como este. Ahora, tema para el día de hoy. ¿Está usted dispuesto a adorar al Rey de los judíos? Esta es una pregunta importantísima. ¿Está usted dispuesto a adorar al Rey de los judíos? Porque yo como colombiano tal vez yo quisiera adorar a un colombiano. Tal vez como mexicano quisiera adorar a un mexicano. Tal vez como costarricense quisiera adorar a un costarricense. Pero yo como hijo de Dios, nacido en Cristo Jesús, mi anhelo es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es a Cristo, el Hijo, crucificado y resucitado por mi pecado. A ese es al que yo hoy vengo a adorar. Pregunto, ¿está usted dispuesto a adorar al Rey de los judíos? Muy bien. Cuando hablamos de la Biblia, es importante tener presente algo. Miren esto, hermanos. La Biblia fue escrita originalmente en un idioma. ¿Cuál? El hebreo y el arameo. Fue traducida posteriormente al griego. Pero es tan distinta una palabra en hebreo, como lo es una palabra en griego. Podríamos dar un ejemplo sencillo. No puedo hacerlo ahora menos en el púlpito porque puedo ofender, pero una palabra que para mí como colombiano, y aquí lo hemos visto, es simple, no significa nada. Para una persona en México dicen: Dios, pero pastor, ¿qué vocabulario tiene usted? ¿Qué es esa palabra que usted está mencionando? ¿Pero por qué, hermano? No entiendo. Porque es que para nosotros en México esa palabra es terrible. Pues para nosotros en Colombia esa palabra no significa nada. ¿Están conmigo? Por lo tanto, una palabra en hebreo tiene un sentido y una palabra en griego puede tener un sentido muy similar o totalmente contrario al verdadero. Esto significa, mis hermanos, que cuando nos traducen la Biblia de su original hebreo al griego, hay sentidos de la palabra que cambian el significado. Por lo tanto, es importante tener presente esto, hermanos. Si nosotros hoy, ¿saben? Nosotros estamos viviendo el siglo XXI. Este es el siglo de la modernidad. Todo aquí es moderno. Yo veo a Anita que tiene, ¿cuántos años tiene Anita? ¿Un año? ¿Menos? Pero yo veo a esa niña con el celular de la mamá. Y ella chatea. Ella prende el celular, busca internet, Google, ella sabe. Busca el Face, entra a la red élite y escribe. Y pasa. Sí, porque estamos en el siglo de la modernidad. Pero hace 20 años no más, nosotros no teníamos ni un celular,
ni una tablet, ni el Face, ni el WhatsApp, ni el Twitter, nada de eso. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque si nosotros miramos la mentalidad del tiempo en el que nació Jesús o en el tiempo en el que se escribió la Torá o la Biblia, a la mentalidad que tenemos hoy nosotros, los contextos culturales son totalmente diferentes. ¿Están conmigo? Por lo tanto, quiero llevarlos a lo siguiente. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Lo leímos al momento de iniciar la reunión, pero es importante que lo desglosemos ligeramente en algunos fragmentos. Padre, yo te pido que esta palabra del día de hoy, una palabra tan sencilla y tan profunda en la vida de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sea una palabra que marque nuestra relación personal contigo, Dios. Que esta palabra determine quiénes somos legítimamente en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra en capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo, atención por favor a la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a suplicarle, venimos a honrarlo, venimos a presentarle nuestros regalos, venimos a buscar su favor. Observen que aquí la palabra es adoración. Venimos a adorarlo. Pero la pregunta es, ¿qué es adoración? Porque saben, cuando nosotros conocemos la historia, la fábula que nos han compartido desde niños, nos han enseñado que tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, y que uno de ellos era además moreno, y si miramos morenos en el oriente tampoco funciona por allí, o sea, ya eso no funciona. De alguna parte a alguien se le ocurrieron nombres, de alguna parte a alguien se le ocurrieron que eran tres, y de alguna parte a alguien se le ocurrió que uno de ellos era de color. Pero atención, estos hombres, por dirección de Dios, sabían que nacería el rey. Vinieron a Belén y lo primero que ellos preguntan es, ¿dónde está? Porque venimos a adorarlo. Yo quiero detenerme aquí en este punto. Adorarlo, adorarlo. ¿Qué significa adoración? Lo primero que la palabra nos dice cuando dice que, o menciona que ellos vinieron a adorarlo, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por favor, ¿ustedes saben quién era el rey Herodes? El rey Herodes era un rey bárbaro. La palabra se queda pequeña para expresar quién era este rey. Era un homicida. Herodes era un rey perverso. Herodes fue un rey pervertido. Ordenó matar a sus propios hijos, a su propia esposa, a sus esposas, a su propia... Mamá iba a decir otra frase, pero suena un poco fuerte. Era un hombre perverso. Ustedes pueden pensar por un momento leyendo este texto que tan simple tres reyes magos llegaron a Jerusalén y entraron a la ciudad y tres simples reyes magos, dice la palabra, que pusieron y turbaron al rey Herodes, lo turbaron y además turbaron a todo Jerusalén. Aquí la palabra turbar significa atemorizar. Tres reyes entraron a Jerusalén y atemorizaron al rey. ¿Quién podía atemorizar a este hombre tan perverso? Tres reyes. No. Lo que nos muestra aquí la palabra es que estos hombres cuando entraron, y hágase usted esta pregunta un momento, por favor. Atravesar el Sahara. Sahara es una palabra árabe que significa desierto. Que la gente dice atravesar el desierto del Sahara. Es incorrecta esa expresión. No se dice el desierto del Sahara. Desierto es Sahara y Sahara significa desierto. Entonces lo que tenemos que decir, cuando atravesaron el Sahara, es decir, el desierto, ¿están conmigo? Porque para decirlo en español lo que estamos diciendo es cuando atravesaron el desierto del desierto. ¿Lo captaron? Entonces,
Cuando atraviesan el Sahara, atravesar el Sahara es atravesar un camino de muerte por las arenas, por la calor, por el frío, por los delincuentes que estaban en los caminos. Bueno, no puedo decir en los caminos, en las rutas mejor del Sahara. Habían peligros. 3 hombres llevando oro, incienso y mirra, atravesando un desierto, se presentan ante el rey Herodes. No es así. Significa que la caravana que estos reyes o estos sabios llevaban era una caravana compuesta por mucha gente, camellos, alimentos, carpas, en fin, tal punto que cuando llegaron a Jerusalén, informaron inmediatamente al rey, dijeron: ha llegado una caravana del Sahara compuesta por miles de gentes y buscan a un rey. Y el rey dijo: por favor, hágame llegar a esa gente aquí, necesito reunirme con ellos. Entonces el rey se turba, Herodes se preocupa: ¿quiénes son esta gente? ¿Quién es esta multitud de personas que han llegado? Y los recibe. Por favor, tener una audiencia con el rey es como pensar que hoy tú y yo mañana nos vamos a las 8 de la mañana a Washington y a las 10 tocamos en la Casa Blanca y Obama dice: uy, vienen los de Cherryville, que pasen por favor. Y la escolta y todo el cuerpo secreto de la guardia en la Casa Blanca decir: ay, llegaron los pastores de Cherryville, que los atiendan. No, es igual. Aquí había algo de impacto por el cual Herodes decidió llamarlos y recibirlos. Y él pregunta: ¿quién es ese rey que ustedes buscan? Y dice que todo Jerusalén fue impactado con la visita de estos hombres. Ahora, por favor, tenga presente algo. La pregunta es, repito la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarlo. Adorarlo aquí significa una palabra y es reconocer. Es una palabra que significa postrarnos delante de Él. Y vamos a utilizar una palabra, una expresión en hebreo. Aquí está Sebastián, por favor, corríjame en el griego. Por favor, tome nota y quiero que investigue sobre esto. La palabra en griego es proskuneo. Está en sus pantallas. La palabra proskuneo. El uso del griego proskuneo en la relación con el Mesías. Hay una palabra original en hebreo y hay una palabra escrita en las traducciones en griego que parece ser que significan lo mismo, pero realmente tienen 2 connotaciones distintas. Yo quiero concentrarme en la traducción del griego, que es la palabra proskuneo. En la palabra proskuneo encontramos que esta palabra, al ser traducida en el texto de Mateo capítulo 2, cuando dice: vinieron, queremos adorarlo, porque la estrella nos hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La palabra proskuneo que se utiliza allí significa que ellos reconocían al Mesías como el rey de los judíos. Por favor, tenga presente esto. Es muy importante. La traducción que tenemos en Mateo del griego utiliza la palabra proskuneo. Y esa palabra significa que ellos se inclinaron. Por favor, dígalo conmigo. Se inclinaron. Ellos doblegaron su autoridad, su cultura, su conocimiento. Lo doblegaron delante de este niño, no reconociéndolo como a Dios Jehová, sino que lo reconocían como ¿quién? Como la profecía de Isaías, que decía que un niño nacería y que ese niño sería Emmanuel, Dios con nosotros, y que ese niño sería el Salvador del mundo. Por lo tanto, mis hermanos, ¿está usted dispuesto a adorar al Rey de los judíos? La respuesta es proskuneo, que significa: estoy dispuesto a inclinarme delante del Señor. ¿Vamos bien hasta allí? Inclinarme delante del Señor significa entonces tomar la voluntad del Padre y no tu propia voluntad. Porque es que nosotros decimos: yo, claro que sí, yo reconozco a Jehová, yo reconozco a Jesús, yo reconozco la autoridad del Padre,
pero hacemos lo que nos parece, cómo nos parece, cuándo nos parece y de la manera que a mí me parece. Por lo tanto, mis hermanos, aquí la palabra significa que cuando yo me postro delante del rey y lo reconozco como el rey profético que había de venir, estoy reconociendo su autoridad y estoy reconociendo que Jehová Padre le ha delegado la autoridad a este rey para que esa autoridad sea puesta sobre mi vida. En una palabra, podríamos decirlo que yo estoy dispuesto a ser humillado delante de Dios. Porque si hay algo que nos cuesta hoy en la vida del ministerio, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad en la que nos desarrollamos hoy, es la falta de humildad. Y recuerden que humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad no es sinónimo de escasez. Humildad no es sinónimo de bajeza. Humildad es tener un corazón para servir al Señor. Humildad es reconocer que hay una autoridad delegada por Dios sobre nuestras vidas. Amén. ¿Vamos bien en este proceso? Por favor, diga conmigo, proskuneo significa inclinarnos en reverencia. Reconocer que ese niño sería el futuro rey de Israel y que estamos dispuestos a adorarlo. Por favor, observen en Mateo capítulo 8, verso 2. Voy a mencionar tal vez 2 textos apenas necesarios para tratar de entender este inclinarme delante de él. En el libro de Mateo, en el capítulo 8 y en el verso 2, hay otro texto donde encontramos esta palabra traducida del griego, proskuneo, en la Biblia. Voy a tomar esta versión que dice, he aquí se le acercó un leproso y se postró. Por favor, se postró. Palabra en griego, proskuneo. Un griego se acerca a Jesús, un leproso se acerca a Jesús. Y dice la Biblia que proskuneo, ¿qué hizo? Se postró delante de Jesús. Y cuando se postra delante de Jesús, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En este caso nosotros vemos que la palabra proskuneo fue traducida en el sentido de que este leproso se postró delante de él para adorarlo y luego para exigir de él una bendición o una sanidad. Dígalo conmigo, cuando yo me postro delante del rey, hay sanidad. ¿Está conmigo? Cuando yo reconozco delante del rey que él tiene la autoridad delegada por el Padre para que sobre mi vida haya sanidad, para que sobre mi vida haya una mejoría financiera, una mejor relación de familia, una mejor estabilidad en mi vida en general, yo me postro delante de él, entonces se produce un efecto que se llama sanidad. Amén. Donde Jesús está presente, dígalo conmigo por favor. No hay enfermedad, no hay pobreza, no hay escasez, no hay dolor, no hay conflicto, porque donde Jesús está, hay paz. Miren un ejemplo sencillo. Jesús está compartiendo una palabra en una montaña, hay muchas gentes reunidas allí. El Señor hace un stop para un break y llama a sus discípulos y les dice, démosle de comer a toda esta gente. Los discípulos le dicen, Señor, pero darle de comer a esta gente, ¿estás loco? Son miles de gentes. Si no tenemos para nosotros, mucho menos para toda esta gente. Lo único que podemos tener aquí a la mano es este muchacho que trae consigo unos panes y unos peces. Y el Señor, para parafrasear toda esta historia, toma esta cesta con 2 panes, 5 peces o 5 panes y 2 peces y la presenta a su Padre, al Padre Celestial. Atención por favor, lo presenta al Padre Celestial y él en su oración personal le dice, Padre, si es tu voluntad te pido que multipliques este alimento. Y posteriormente hubo comida para
tantas gentes que sobró aún para que ellos llevaran suficiente para sus casas. Dígalo conmigo, cuando Jesús está en mi casa, no hay escasez. Entonces aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para que usted se pregunte, o mejor, para que usted se conteste si Jesús está en su casa. ¿Están conmigo? Si Jesús está en mi casa, no hay enfermedad. Si Jesús está en mi casa, no hay escasez. Si Jesús está en mi casa, no hay dolor, no hay tristeza, no hay soledad, no puede haber depresión, porque Jesús está en mi casa. Y si Jesús vino precisamente para hacer lo que el Señor hizo o lo que el Padre determinó, entonces en mi casa no puede haber ninguna necesidad, porque Él es mi proveedor. Entonces yo puedo decir, Jehová es mi Jireh, Jehová es mi proveedor. Entonces voy a hacer nuevamente la pregunta, ¿está Jesús en tu casa? Por favor, no confunda a Jesús en tu casa con una cuenta bancaria llena de miles de dólares. ¿Está conmigo? Porque cuando Jesús está en tu casa, un pan que haya en tu casa será multiplicación para que todos coman. En tu casa habrá abrigo para todos. En tu casa habrá sanidad. Puede ser que no tengas una cuenta bancaria con miles de dólares, pero tienes al Jesús que es tu proveedor, que es tu sanador, que es tu guardador y que es quien llenará cualquier necesidad. Amén. Miren, cuando los rabinos van a la Torá, ellos no van con la Torá moderna, porque cuando ellos entran a la Torá a buscar una palabra, una coma en la Torá, significa miles de cosas que el Señor nos quiere mostrar. Saben, la gente cree que la Biblia es un libro antiguo, histórico, pero la Biblia está presente hoy, estuvo presente ayer y estará presente mañana para las generaciones que han pasado, que están pasando y que pasarán. Porque cielo y tierra pasarán, pero dice la palabra que su palabra jamás pasará. Por lo tanto, la Biblia no es un asunto de ser moderna. La Biblia es la misma ayer, hoy y mañana. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Por lo tanto, mis amados, veamos otro ejemplo sobre el tema. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 6 y en el capítulo 8, cuando vio a Jesús en este texto, corrió y se postró delante de él, gritando a gran voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Este texto nos muestra cómo el endemoniado, al ver a Jesús, reconoció en Jesús que este Jesús era hijo del Dios poderoso, del Rey de Reyes, y que tenía la autoridad delegada por su Padre. Y este endemoniado, dice la Biblia, que corrió hacia él, proscuneó y se postró delante de él y le dice: déjame, no me atormentes más. Pero seguimos y leemos todo el texto y no lo vamos a leer todo. Usted conoce el texto. Dice la palabra que todos los demonios y las posesiones demoníacas que este hombre tenía, ¿qué hicieron? Salieron de él. Ahora dígalo conmigo: cuando Jesús está en mi casa, ninguna posesión demoníaca me puede tocar. Ningún espíritu inmundo me puede tocar. ¿Por qué? Dígalo conmigo: porque la sangre de Cristo me redimió. Amén. Alguien que pueda decir: la sangre de Cristo me redimió. Por favor, vaya conmigo al libro de Juan. Un momento. Libro de Juan. En el capítulo 9 y en el verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 35. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Voy a leerlo desde el verso 34. Y le dijo Pedro, 9, 34, 35. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó.
Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Escúchame, aquí vemos cómo la autoridad del Señor demuestra que cuando nosotros creemos en un Dios vivo y poderoso, ninguna enfermedad podrá alcanzar ni tocar tu vida. ¿Están conmigo? Allí podríamos entrar a muchos textos para reflexionar sobre esto, pero solo los voy a mencionar. Miren esto, hermanos. Cuando Jesús se hace presente frente a Pilato, en el momento del juzgamiento, vamos a llamarlo así, Pilato le hace una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le contesta Jesús? Tú lo has dicho. No lo digo yo. Tú lo estás mencionando. Tú lo estás reconociendo. En Juan 19:15, hay unos versos adelante donde estamos, veamos que esta palabra tiene una profundidad extraordinaria. Cuando vemos en Juan 19:15, dice la palabra: pero ellos gritaron, afuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. ¿Usted me está recibiendo esta palabra? Pilato primero le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor, con sabiduría, dígalo, con sabiduría de sabios, le dice: eres tú quien lo dice. Luego más adelante dice: cuando la gente espabullada gritaba, crucifícale, Él les pregunta: ¿quieren ustedes que crucifique al rey de los judíos, a su rey? Él reconoce, proscuneo, que Jesús, quien estaba ahí, realmente era el rey de los judíos. ¿Quiénes lo acusaban? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Que eran qué? Judíos. Por eso hay tanta, bueno, la palabra correcta es antisemitismo, porque la gente dice: los judíos mataron a Jesús. Bueno, usted, conociendo la historia, tiene que saber, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, solo permítame hacer un pequeño paréntesis: las 12 tribus de Israel se dividen, casa de Israel al norte, casa de Judá al sur, y esas 12 tribus de Israel, al separarse, desaparecen las primeras tribus, desaparecen, están esparcidas en los 4 puntos de la tierra, perdieron su identidad, su cultura israelita, su Dios israelita, lo pierden, y solamente la tribu de Judá es la que regresa hacia Jerusalén. Por lo tanto, la tribu de Judá, los judíos, son los que conocemos hoy. Pero esos judíos que regresaron a Jerusalén, de esos judíos también muchos se esparcieron y negaron a Jesús, se helenizaron, se volvieron griegos en la cultura griega y otras culturas, perdieron el sentido israelita. Y esos fariseos, que eran con una mentalidad griega, donde todo tiene una razón, ¿saben? Esa mentalidad griega es la que tenemos hoy en la modernidad de hoy. Hoy la iglesia científica se pregunta: ¿es posible que Moisés haya atravesado ese mar? Hoy la comunidad científica se pregunta: ¿es posible que 5 panes y 2 peces se hayan multiplicado? ¿Es posible que Noé haya construido una barca y haya existido un diluvio? ¿Es posible? La modernidad de los griegos que tenemos hoy viene de ese tiempo en que la cultura del pueblo de Israel se helenizó. Esos helenizados dijeron: ¡crucifícale! ¿Por qué tenían que crucificarlo? Porque los fariseos hoy tenían, voy a decirlo con una palabra un poco fuerte, hoy los fariseos judíos helenizados tenían un muy buen negocio, porque ellos dependían del rey, del emperador romano, y al depender del emperador romano ellos recibían los tributos del rey. Por lo tanto dijeron: si este Jesús convence a todo el mundo de que es el rey de los judíos, nos va a ir mal. Por lo tanto es mejor que muera uno, dice la Biblia, es mejor que muera uno, que lo maten, pero que nuestro negocio como sacerdotes se conserve. Y esa es la figura, a grosso modo, de lo que estamos tratando. Por lo tanto, dijeron: crucifícale. Y esta es la respuesta que todos conocemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, vaya conmigo al punto 2. 3. El uso de la palabra griega proscuneo en relación con los hombres. En el capítulo 18 de Mateo hay una palabra que todos conocemos. Voy a leerla
para que entendamos el contenido o el contexto de lo que quiero transmitirles aquí en esta palabra. Es la palabra de la viuda y el juez injusto, en el capítulo 18. Veamos el verso 26. 18-26. ¿Lo tienen? Aquí se habla de una historia interesante. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie. ¿Perdón? ¿No estoy en la cita? Gracias. Mateo 18. Gracias. ¿Lo tienen? Amén, estaba en Lucas, sí. Y la palabra me sirve también para lo que queremos enseñar. Mateo 18, ¿lo tienen? Y vamos a tomar el verso 26. ¿Estamos allí? Gracias, muy bien. Estamos hablando de los deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y aquí estamos hablando lo que decía Lucas también. Nosotros te hemos seguido, Señor. ¿Qué beneficio tenemos? Señor, es que yo vengo a la iglesia los domingos. ¿Qué beneficio tengo? Señor, yo soy fiel con mis diezmos y ofrendas. ¿Qué beneficio tengo? Yo necesito un beneficio a cambio. Si yo presento mi ofrenda, Señor, yo espero recibir algo a cambio. Yo te doy el 10, pero yo espero que tú me devuelvas 110. Entonces, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Usted conoce esta historia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Observen que aquí la palabra postrado es la palabra proscuneo, que significa que se postró delante de su amo o de su deudor, de su acreedor, gracias. Se postró delante de su acreedor para suplicarle un tiempo y poder pagar. Aquí la palabra, repito, proscuneo sigue siendo esa: postrarse. Por lo tanto, quiero llevarlos a algo, hermanos. El hermano Abel no estaba cuando se hizo la plataforma y apenas entró hoy, me dijo: oh, pastor, qué lindo quedó ese trabajo, se ve muy bien, me gustó mucho esto. Pero aparte de que nos guste y nos parezca bonito, esta plataforma tiene un sentido más de que se vea bonito y limpio, por supuesto. Tiene un mensaje más. Yo estoy esperando que usted capte cuál es el mensaje que tiene la plataforma. Se lo voy a transcribir. El mensaje de la plataforma se llama proscuneo. Que usted tenga un lugar donde postrarse. No necesariamente será la plataforma. Usted puede hacerlo allí donde está. Pero lo que les quiero significar hoy, mis hermanos, si estamos dispuestos a adorar al Rey, lo primero que la palabra nos enseña es postrarnos. Pero nos cuesta. Yo solo veo a una persona en esta iglesia que se postra. A uno. Entonces me pregunto, ¿y los demás no podemos humillarnos delante de la presencia del Señor? Todos venimos a pedirle algo a Dios, pero ¿cómo podemos pedirle algo a Dios cuando nos cuesta tanto doblar las rodillas delante de Dios? Los sabios de Oriente venían a adorar al Rey. Ellos no vinieron a pedirle nada a cambio. Ellos venían a reconocer que la palabra profética se había cumplido y vinieron a adorarlo con presentes. Y quienes escucharon la radio esta semana recordarán qué significa el oro, el incienso y la mirra. El oro, ¿qué significa? La regla de oro: amarás a tu enemigo. Esa es la regla de oro. Y eso, creo que ya ahí vamos mal. Porque ni siquiera enemigos tenemos. Unos cuantos por ahí que como que en medio no me simpatizan y no los quiero ver ni en pintura, ni que se me crucen de frente. O sea que la regla de oro, el primer ofrecimiento del oro ya no lo cumplimos. La segunda, el incienso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ninguno escuchó la programación, gracias. ¿Qué significa red élite?
intercesores. Intercesores. 24 horas de intercesión y de intercesión, de intercesión. ¿Sabe? Cuando la hermana Pili, el Señor le mostró el trabajo de la red élite, me dijo algo. Muchos se van a inscribir, muchos quieren formar parte de la red élite, pero de esos muchos, rapidito se van a salir. Y entraron 180, 200, 300. Ahorita hay 20 o 50, no sé. Pero crecieron otras, creció Brasil, creció España, creció Chile, creció México, están creciendo otras. Pero que saben, mis hermanos, ser intercesor no es venir a la iglesia. Ser intercesor no es leer un versículo bíblico. Ser intercesor es doblar rodillas y estar gimiendo delante del Rey 24 horas. Por lo tanto, ser intercesor es solo para aquellos que forman el ejército de la red élite que está al servicio para interceder. Por lo tanto, la palabra dice que en Jesús tenemos intercesor, porque Él intercede por nosotros. Pero nosotros tenemos que ejercitarnos en la intercesión. Mensaje 2 y mensaje 3, o presente número 3, la mirra. Y la mirra significa olor grato. La mirra significa adoración. La mirra significa que tú lo reconoces con lo que tú haces. Todo cuanto tú hagas, hazlo. No para quedarle bien al pastor, no para quedarle bien al hermano, no para quedarle bien a una comunidad. Todo lo que tú haces, lo haces para quedarle bien al Rey. Nosotros hacemos muchas cosas para quedarle bien al Rey y créanme que nos va mal. ¿O no, hermanos? Hacemos muchas cosas queriendo hacer bien para el Señor y a veces recibimos unas pedradas que uno dice, Señor, ¿de dónde? Pero yo no estoy para agradarle a la gente, yo estoy para agradarle a mi Señor. Amén. Por favor, dígalo conmigo, estoy para agradarle a mi Señor. Número 4, el uso de la palabra proscuneo en relación con el Altísimo. Libro de Juan en el capítulo 4 y en el verso 20, por favor. Vaya conmigo a la cita, el libro de Juan, capítulo 4, verso 20. Es una palabra extraordinaria. Jesús y la mujer samaritana. La palabra hebrea, que creo que no la mencioné en principio, es istajaba, adoración, y la palabra griega es proscuneo. En Juan capítulo 4, en el verso 20 dice, nuestros padres, aquí está hablando la mujer samaritana, adoraron, por favor escúchame, adoraron, proscuneo, se postraron en esta tierra, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe postrar ahora. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén se postrarán delante de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! Llegará el tiempo en que no será ni en Jerusalén, ni llegará el tiempo en que no sea en este país. Llegará un tiempo en que nuestra adoración será en el cielo a nuestro Padre Celestial, donde ahora mismo millares de ángeles adoran al Rey. Dígalo conmigo, aleluya, 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 aleluya. Esta mujer dijo, en esta tierra mis padres adoraron, se postraron y adoraron. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nuestros propios familiares hoy se postran y adoran a un Dios que no es nuestro Padre? ¿Están conmigo? Hoy hay cientos de personas que se adoran frente a imágenes, que se inclinan frente a santos, que se inclinan frente a árboles, que se inclinan frente a imágenes, que se inclinan frente a cuánta cosa tenemos. Y no están adorando a quien merece adoración. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta que quiero hacerles es, ¿hay algo en tu corazón ante lo cual hoy tú te estés inclinando en adoración? ¿Que no sea Dios? ¿Te inclinas en adoración a un televisor? ¿Te inclinas en adoración a un computador? ¿Te inclinas en adoración a un part-time? ¿Te inclinas en adoración a un overtime? ¿Te inclinas en adoración al dinero? ¿Te inclinas en adoración a la vanidad, a la Navidad, a lo que el mundo te ofrece? ¿Ante qué te inclinas? Porque hoy creo que hay partido de fútbol, ¿verdad? En el Charlotte.
Los Panthers. No sé dónde juegan porque yo no estoy enterado de esas cosas. Pero lo que yo sí sé es que no hay una sola boleta disponible. No hay una sola. Desde las de $100,000 para abajo, no hay una sola boleta disponible. El estadio está full y hay miles de personas fuera del estadio esperando entrar. Porque esos que están allá, cristianos, un 70% de los que están allá, si no más, hoy están inclinados ante un Dios que no es el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac. Acá, están conmigo. Pero a lo mejor madrugaron. Alguien me dijo, no, es que los pastores hacen los servicios más corticos para que todos vayan, porque el pastor también va. Entonces, pastor, hágalo más cortico para que podamos ver el partido, pastor. ¿Entre qué te inclinas tú? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? La pregunta del mensaje hoy, ¿estás dispuesto a adorar al rey de los judíos? ¿O estás dispuesto a adorar lo que más fácil te parezca que encuentres en el camino que puedas adorar? Número 5. Este tema del número 5 yo creo que deberíamos dedicarle por lo menos una semana mínimo en la radio, Pastora Pili, cáptalo, a ver si lo hacemos. Adoración en el cielo. Y allí está todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4, por favor, acompáñenme un momento. Capítulo 4, versos 10 y 11 de Apocalipsis. Juan visita, si me permiten la expresión, visita y tiene una adoración celestial. Juan 4. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí cuando como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Y usted conoce toda esta descripción que Juan hace, porque es una descripción que solo una visita celestial pudo permitir que él viera. Pero lo importante aquí en el capítulo 10, en el capítulo 4, versos 10 y 11 dice, los 24 ancianos, proscuneo, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan tiene esa visita sobrenatural y el Señor lo lleva a la presencia del trono y le permite ver toda la escena de lo que significa cómo los ancianos se postran delante del rey y todos con voz de trompeta claman y cantan su gloria y dicen, el único que eres digno, tú eres digno, 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 el único digno eres tú, Señor, para abrir los sellos. Amén. En Apocalipsis 5, 8, 14 también está escrito, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y allí vemos cómo la palabra es adoraron, adoraron, adoraron. Nosotros necesitamos ser, dígalo conmigo, yo necesito ser un adorador. Saben, la gente hoy se preocupa por ser un pastor, la gente hoy se preocupa por ser un apóstol, por ser un profeta, por ser un maestro, por ser un evangelista. No te preocupes por eso. Preocúpate, mejor, ocúpate por ser un adorador, porque los que adoran en espíritu y verdad, entonces honraremos al Rey con nuestra adoración. Por lo tanto, todo cuanto tú hagas, hazlo para adorar a Dios. La preocupación del Señor no es que tú te ocupes de hacer cosas. Está bien que te ocupes de hacer cosas, pero ocúpate de adorarlo. ¿Cómo tú adoras a Dios? ¿Cómo tú adoras a Dios? Cada palabra que brota de tu boca es para adorar a Jehová. Cada acción que tú tienes en tu vida
es para adorar a Jehová. Mira, cada vez que te bañas, te cambias, te vistes, descansas, trabajas, haces deporte, cenas, arreglas tu casa, limpias tu carro, saludas a tu hermano, llevas un presente con alguien, estás adorando a Jehová. Dice la palabra que si tan solo tú llevaras un vaso de agua al sediento, amén, si tan solo le dieras una porción de tu pan a un hambriento, no lo has hecho para ti, para glorificarte, lo has hecho para que la gloria sea de Jehová. Que la gente pueda reconocer en ti que tú eres un cristiano. No porque tienes una Biblia en tu brazo, no porque perteneces a una congregación. Que la gente pueda reconocer que tú eres un cristiano, dígalo conmigo, porque soy un adorador. Ser un adorador no es lo que pensamos hoy. Un grupo de alabanza con hombres, instrumentos, danzantes y todo lo demás. Todo es para adorar a Jehová. Pero los adoradores, hoy los llamamos levitas. Los levitas, estos son los levitas. Gloria a Dios por los levitas. Dígalo conmigo, yo soy un levita. Porque yo soy un adorador. Y yo adoro a mi Padre con cada segundo de mi vida. ¿Saben? Estamos a punto de cerrar el año. Y viene un nuevo año. De tal manera que ya será el tiempo de hacer nuevos planes. Pero yo dejo un mensaje para ti hoy. El nuevo año no significará igual a los tantos años que hemos pasado. El nuevo año tendrá que ser un año en que mi propósito sea adorar al Rey. Adorarlo. ¿Cómo lo adoras? Sirviéndole. ¿Cómo le sirves? En oración. ¿Cómo le sirves? En servicio. ¿Cómo le sirves? En entrega. ¿Cómo le sirves? En honestidad. ¿Cómo le sirves? En santidad. ¿Cómo le sirves? Glorificando su nombre. Dígalo conmigo, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Por lo tanto, mis hermanos, para ser un adorador, tenemos una plataforma nueva. Creo que alguien tiene que estrenarla hoy. Porque el mensaje de hoy es proscuneo. Yo me inclino a ti. Saben, un judío, que tal vez usted ha escuchado mencionar alguna vez, que se llama Albert Einstein, por si usted no lo sabía, es judío. Albert Einstein dijo una frase muy importante entre muchas cosas que hizo. Dijo esta frase: el hombre es más grande cuando dobla sus rodillas delante de Jehová. Y saben, era ateo. Era ateo. ¿Saben qué significa la palabra ateo, verdad? A, sin, teo, Dios, sin Dios. No creía en Dios. Pero él escribe, un hombre es verdaderamente grande, no por su carro, por su casa, por su cuenta bancaria. Un hombre es verdaderamente grande cuando dobla sus rodillas delante del Rey. Y déjeme decirle algo más. Un hombre es verdaderamente grande cuando su humildad es el principio de su vida, el fundamento de su vida. Ser humilde, ser humilde. Iglesia, si hay algo por lo cual debemos destacarnos como familia integral, es porque haya un servicio de humildad. Entonces vamos a decirle todos juntos en un canto para cerrar este mensaje. Oh, hay tanto por dar en este mensaje, Dios. Creo que me quedé con la mitad de todo, pero solo hay un propósito: inclinarnos delante del Señor. ¿Saben? Mi padre está agonizante hoy. Y yo hablé con él en estos días. Nunca perdió su sentido del humor. Nunca. Le dije, papi, ¿vas a venir a visitarme? Me dijo, estoy preparando la bicicleta para ir. Le dije, papi, pero la bicicleta tienes que atravesar el océano Atlántico. Dijo, esa bicicleta camina sobre el agua. Nunca perdió su sentido del humor. Y me dijo, pero es que ya me estoy despidiendo, hijo. Tal vez no alcance a llegar porque me estoy despidiendo. Y le dije, ¿por qué te estás despidiendo? ¿Acaso para dónde te vas? Me dijo, hijo, me voy para la casa.
Le dije, pero papi, si estás en la casa, ¿cómo así que te vas a ir para la casa? ¿Estás en tu casa? Me dijo, no, para la otra casa. Le dije, ¿ahora tienes otra casa? No sabía. Me dijo, sí, la casa de Jesús. Me voy para la casa de Jesús. Y eso partió mi corazón. Pero después de unos momentos he estado reflexionando sobre esa palabra, porque eso me muestra que el Señor ya se presentó con él y le dijo, Miguel, es tiempo. Se llama Miguel mi padre, no lo digo por ti. Le dijo, Miguel, es tiempo. Y yo pasé un momento difícil, pero he tenido paz en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque él me dijo, voy a la casa de Jesús. Voy a la casa de Jesús. Entonces, ¿qué tal si hoy nosotros todos juntos les decimos en un canto final, Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti porque en mis propias fuerzas no lo puedo hacer, Señor. Yo me rindo a ti, Señor, por las cargas que tengo sobre mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi economía, en mi salud, en el día a día, en medio de tantas pruebas, adversidades, de crisis, de angustias, de dificultades. Señor, yo lo he tratado, pero hoy entiendo que no es en mi fuerza, no es en mi capacidad, no es en mi conocimiento, no es en mi propia experiencia, no es en mis títulos, no es ser ciudadano, no es tener una ciudadanía, no es ser bilingüe, no. Señor, es solamente reconocer que me puedo postrar delante de ti. Y que si me postro delante de ti con una actitud humilde, entonces si yo me rindo delante de ti, Señor, yo sé que no habrá ninguna fuerza del enemigo que pueda tocar mi alma, que pueda tocar mi corazón, que pueda tocar mi hogar, mi familia, la iglesia. Entonces recuerden que cuando Jesús estuvo en esa prueba en el desierto, Satanás le dijo, si postrado me adorares, procuneo. Satanás utilizó el griego allí y le dijo, Jesús, si te postras, procuneo, si te postras y me adoras, te entregaré todo esto que tú ves. Satanás. Y el Señor le dice, ¿qué le dice el Señor? Solo al Señor, mi Dios, adoraré. Hoy el enemigo querrá enfrentarte con pruebas, con distracciones, con mentiras, con facilidades que el mundo te ofrece. La lotería, los juegos de azar, hacerse rico de la noche a la mañana, con negocios, con una cosa, con otra. Millonarios, todos pensamos millonarios, tener dinero. Y son tantos los seres humanos que tienen tanto dinero, que son tan pobres como cualquiera, porque no tienen un Dios en su corazón. Por favor, dígalo conmigo, yo me rindo a ti, Señor. Mi vida te pertenece. La vida de mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi familia en el país de donde sea, en Colombia, en México, en Costa Rica, en el Perú, en Nicaragua, en España, en Chile, en Argentina, donde quiera que sea la familia que tienes, Señor, mi familia te pertenece, yo te entrego la vida de mi familia, alcánzalos a ellos, Señor. Cúbrelos con tu precioso manto, Señor, que el poder de la preciosa sangre que ha sido puesta en aquella cruz por mí, por mi pecado y por el pecado de la humanidad, alcance a todos aquellos de los míos, Señor, que no han podido, Señor, tener una relación personal contigo. Yo te pido, háblale, Señor, a sus corazones. Alcánzalos, Señor. Yo quiero invitarlos hoy, hermanos, para que cuando estés dispuesto a postrarte delante del Señor hoy, puedas venir aquí al frente a este altar y postrarte con Él y decirle, Señor, yo me entrego a ti, yo solo me entrego a ti y yo solo confío en ti. Por favor, dele sonido a la música, Camilito, por favor.